días, mis queridos aprendices, con el permiso de ustedes, entonces vamos a grabar la sesión como siempre. Me encanta que estén acompañándonos. Entonces, qué pena con ustedes la reprogramación, pero pues fue una situación que se sale, digamos, un imprevisto. Entonces, vamos a empezar con nuestra cuarta sesión sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la toma de muestras con fines forenses. ¿Listo? Como siempre, entonces vamos a empezar nuestras diapositivas, vamos a hacer un repaso de las actividades que hasta el momento deben tener para que las... Perdón, por favor, silenciar por favor todos los micrófonos. Entonces vamos a entrar nuevamente a Sayuna, vamos a hacer nuevamente un repaso de las actividades que hasta el momento deben tener y vamos a hacer énfasis en las actividades, digamos, de esta semana. ¿Listo? Para que entonces volvamos a recordar y pues de pronto varios de ustedes no han ingresado nunca a la plataforma, entonces para volver nuevamente a recordarles, ¿cierto? Es muy importante que tengan en cuenta la fecha del 10 de julio, ¿cierto? O sea, ese es el día en que la plataforma se cierra a las 23 horas 59 minutos. O sea, ustedes pueden enviar todas las evidencias antes del 10 de julio a las 23 horas 59 minutos. Después de esa hora, no le van a la plataforma no permite el cargue de evidencias, entonces por favor ténganlo en cuenta. También teniendo en cuenta, perdón la redundancia, de que la plataforma a veces se pone muy lenta, de que a veces se cae, la recomendación por favor es que hagan con tiempo las actividades y las carguen con mucho tiempo y no esperen de pronto a cargarlas el 10 de julio a las 11 de la noche, porque puede suceder que en ese horario la plataforma no esté funcionando y entonces se quedan sin poder cargar sus actividades. Acuérdense entonces, les recuerdo que hay dos fichas que están realizando este programa, son la ficha 325-5294 y la ficha 325-5295. Ahora vamos a volver a ingresar y van a mirar por dónde es que ustedes pueden escuchar mis grabaciones, las personas que no pueden participar en estos horarios. Recuerden que el curso consta de 4 actividades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, la actividad 1 iba del 9 de junio al 16 de junio y es identificar las violencias de género y la normatividad. La actividad 2 del 17 de junio al 24 de junio, o sea, hasta ayer, y la actividad consiste en explicar diferentes pasos de la atención. Y la actividad 3, que es la en la cual estamos, que va del 25 de junio al 2 de julio, consiste en generar relación con situaciones reales. La actividad 4 es la última, empieza el 3 de julio, termina el 10 de julio y está relacionada con el diligenciamiento de los RIPS y el CIVIGILA. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a compartir. Bueno, entonces tenemos la frase del día de hoy. Dice, tu esfuerzo de hoy es el éxito de mañana, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, como les decía, vamos a hacer un repaso de lo desayuna, sobre todo en la parte de la sesión anterior, y vamos a hacer un recorrido también desayuna en cuanto a las actividades del aprendizaje, en cuanto a las evidencias que tienen que hacer en la actividad de aprendizaje 3. Vamos a hablar un poquito sobre la toma de muestras forenses, vamos a reforzar esas actividades y pues vendrá la sesión de varios y preguntas si la tienen. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra navegación por Sayuna. Entonces tenemos aquí, permítame, voy a cerrar todo esto que tengo aquí abierto.
Nos vamos entonces a nuestra plataforma. Les recuerdo, ¿no? Para las personas que de pronto aún no han ingresado, es muy importante que ingresen, que se familiaricen con la plataforma. Entonces, al lado izquierdo encuentran el panel de navegación, que son como es como el índice, digamos, de la plataforma, ¿cierto? Pero todo lo que encuentran en este panel de navegación, igual lo encuentran a su derecha en esta interfase, ¿cierto? Entonces, los anuncios, la información general, el cronograma. Recuerden que en el cronograma ustedes pueden darse cuenta qué días, a qué horas tienen las sesiones. Sin embargo, yo siempre les coloco su anuncio y siempre les envío correo para que sepan. ¿Listo? Entonces, el foro de dudas e inquietudes, donde por favor solamente pues me escriben, como su nombre lo indica, si tienen alguna inquietud, alguna cosa que aclararles. El foro social, muy bien, mire, aquí tengo 2 mensajes no leídos, donde ustedes deben escribir su nombre, su ocupación, las expectativas que tienen del curso. Estos 2 foros, tanto el de dudas e inquietudes como el foro social, no son calificables. ¿Listo? Tenemos entonces las actividades de aprendizaje. Como les decía, entonces hay una sola guía de aprendizaje que tiene 3 actividades. La actividad de aprendizaje 1, la actividad de aprendizaje 2, perdón. Actividad de aprendizaje 1, que tiene entonces su material de formación. Aquí pues es la misma actividad, pero tiene el material de formación 2. El material de formación 3 sobre la toma de muestras, que es lo que estamos haciendo, el material de formación 4, que lo veremos la semana entrante. ¿Listo? Entonces, en el material de 1 está todo lo referente al marco normativo e internacional. Ahí, ¿qué tienen que hacer? Un cuestionario. Recuerden, le dan clic al cuestionario y ahí se abre. Le dan clic acá y se abren las preguntas, las cuales ustedes deben responder y enviar. Siguiente página y van enviando. ¿Listo? Bueno, esa era la actividad de la evidencia de la primera actividad de aprendizaje. Posteriormente, ¿qué deben hacer? Posteriormente deben hacer un mapa mental sobre los derechos de las víctimas por agentes químicos. Pueden hacerlo en forma digital, entonces aquí hay anexos que les muestran enlaces de algunas páginas como Canva o como otras, donde ustedes pueden hacer ese mapa mental. ¿Listo? Recuerden que deben ponerle imágenes para que se facilite el conocimiento. ¿Listo? Después viene entonces la parte del material de formación que habla, la segunda parte del material de formación 2, que habla sobre la atención integral en salud. Aquí viene otro cuestionario que lo diligencian precisamente de la misma manera, cuestionario sobre los diferentes momentos de atención y empiezan, digamos, a responderlo. ¿Listo? En la segunda parte de esta segunda actividad de aprendizaje, entonces tenemos un estudio de caso de acuerdo a lo que ya habíamos visto, entonces se está presentando, aquí le dan aquí, ahí le aparecen las instrucciones de ese estudio de caso. Ese estudio de caso entonces le está indicando un caso de una mujer llamada Rosa y les hace unas preguntas que ustedes deben responder. Dice, ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? Porque acuérdese que los momentos de atención en las víctimas de agentes químicos son en el punto de la agresión, en la parte prehospitalaria, ¿cierto? Y ya en la parte de urgencias, y de urgencias va hacia la parte de quemados. ¿Listo? Entonces ustedes bajan este caso en un Word, escriben sus respuestas y vuelven y me lo cargan. Vamos entonces a revisar, queremos que abra. Vamos a revisar entonces todo lo referente al material de formación
3, ¿cierto? Que el material de formación 3 habla sobre la toma de muestras. Entonces, aquí tenemos un foro que es sobre el manejo psicológico a las víctimas por agentes químicos. Vamos a revisar aquí las instrucciones. Le dan clic ahí y aquí se abren las instrucciones. Entonces dice, instrucciones según la guía de aprendizaje, foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agentes químicos. Es la evidencia AA3EB01. Dice, revise el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar que se encuentra en la plataforma. Mire que ese material de formación está un poquito más abajo. Vamos a mirarlo para que no se me vayan a confundir, por favor. Entonces, mire, vamos a cerrar aquí. Entonces, para poder responder esa parte, mire, aquí encuentran en el material de formación 4 los primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar. Entonces, si ustedes leen ese material de formación, van a poder responder esta parte de este foro, ¿cierto? Que está en el material de formación 2, que dice, en el material de formación 3, que dice foro sobre el manejo psicológico de las víctimas. Entonces, recuerden, el material que tienen que revisar para leer, para realizar el foro psicológico de las víctimas por agentes químicos del manejo psicológico está en el material de formación 4. ¿Listo? Entonces, aquí ingresan, le damos nuevamente aquí y aquí nuevamente nos aparecen las instrucciones. Entonces, revise el material de formación. Se mencionan emociones y pensamientos referidos por la víctima. Seleccione por lo menos 2 de ellos, o sea, si quieren elegir más, no hay problema. Y mencione en el foro las acciones que desde los primeros auxilios psicológicos puede realizarse en el momento de la atención, evitando así la revictimización. Entonces, ustedes dirán, yo quiero elegir el deseo de morir y el salir corriendo. O quiero elegir el deseo de morir, salir corriendo, sentir que es un sueño y una pesadilla. Entonces, después de elegir eso, ¿cierto? Entonces van a mirar desde el punto de vista de los primeros auxilios psicológicos, ¿qué realizaría en el momento de elección si su víctima presenta esto? ¿Listo? Bueno. Dice, recuerde que el objetivo del foro es establecer un debate, eso es muy importante, por favor no me copien y me peguen lo de internet, yo voy a revisar y todos tienen la gran mayoría la misma respuesta, van y buscan en internet la respuesta que está colgada y esa es la respuesta que llegan y abren y copian, entonces pues no, es lo mismo, no, o sea, el foro es para que ustedes piensen, para que ustedes den su concepto. Entonces, escriban. Están aquí en este curso con la finalidad de aprender. Entonces, háganlo, no copien y peguen. Ustedes no ingresaron al curso para aprender a copiar y pegar. No, ese es otro tipo de curso. Este no. Entonces, los invito muy respetuosamente a que por favor den su opinión. ¿Listo? Después dice entonces, no, el mapa mental ya, el cuestionario sobre los diferentes métodos, estudio de caso de una situación clínica ya, foro sobre el manejo psicológico y ahora entonces van a hacer un cuestionario. Entonces, esta semana tienen el foro sobre el manejo psicológico y un cuestionario. ¿Qué les va a preguntar ese cuestionario? Vamos a revisarlo. Entonces dice, parte 1. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Con relación al proceso de duelo, los enunciados a continuación son correctos, excepto, o sea, ¿cuál no es correcto? A. En la fase de dolor emocional se experimenta tristeza.
B, en la fase de negación no se acepta la pérdida. C, en la fase de adaptación se olvida la pérdida. D, está compuesto por las siguientes fases: negación, enfado, negación, dolor emocional y adaptación. Entonces tienen que escribir ahí cuál no es correcta. En el proceso de brindar primeros auxilios psicológicos a las víctimas de ataque con agentes químicos es correcto que en urgencia se debe realizar la evaluación de la víctima y su situación a través de la estrategia PESCAR: pensamientos, emociones, somático, contexto, acciones y relaciones, y se deben brindar las medidas de atención según la evaluación. B, los primeros auxilios psicológicos solo pueden ser brindados por especialistas en salud mental. C, en el lugar del evento se debe tranquilizar a la víctima, dar apoyo y oportunidad de expresarse y ofrecer soluciones concretas. D, A y B son correctas. Tercera, las siguientes son acciones que no se deben realizar en el momento de la atención a las víctimas. No obligue a hablar a la víctima si ella no lo desea. No comente con otras personas la historia de la víctima. No haga falsas promesas. Por ejemplo, los médicos la van a dejar como antes. Y en D, A, B y C son correctas. La cuarta pregunta dice, con relación a la escucha activa, ¿es correcto que A, la comunicación verbal es la que importa, la comunicación no verbal no es relevante en el momento de la escucha activa? ¿Será eso verdad? Hay que evitar interrupciones y distracciones mientras se está escuchando a la víctima y se debe brindar un ambiente de privacidad. ¿Esa será la respuesta correcta? La escucha activa es una intervención que solo pueden realizar los profesionales en salud mental, o sea, las demás personas no podemos hacer una escucha activa. La escucha activa no es terapéutica por sí misma, ya que no permite la expresión emocional de la víctima. Bueno, quinta pregunta. En la unidad de quemados se debe garantizar la valoración por psiquiatría. O sea, mira que todas estas preguntas están relacionadas es precisamente con la parte de apoyo psicológico. Como les digo, pues ahí viene un poquito diferente porque deben entonces leer es el material 4. ¿Listo? En la unidad de quemados se debe garantizar la valoración por psiquiatría, la cual tiene como objetivos los siguientes. A, B y C son correctas. B, bueno, aquí tenemos algo como un poquito extraño, ¿cierto? Porque dice que A, B y C son correctas, o sea, que esto es correcto, esto y esto. Bueno, entonces, evaluar la capacidad de la víctima para afrontar la situación y las posibles dificultades que amerita un seguimiento. Elaborar el incidente de la agresión e integrar al evento traumático en la trama de la vida. C, se busca prevenir la aparición y o exacerbación de enfermedades mentales que empeoren el manejo médico de la quemadura y generar apertura para la aceptación del cambio corporal. Y D, las intervenciones quirúrgicas recurrentes generan con frecuencia la reexperimentación del trauma inicial, por lo cual se debe informar a la víctima sobre todo el procedimiento que se realice, así como los cambios esperados. La sexta pregunta dice, ¿es importante realizar un manejo ambulatorio por salud mental con el objetivo de brindar estrategias psicoterapéuticas como terapia breve, técnicas de relajación y visualización para el dolor y la ansiedad? A, B y C son correctas. Manejar las recaídas, depresión y ansiedad y fortalecer la autoconfianza y la autoconsideración. 7. Con relación al apoyo sociofamiliar, es correcto que la agresión por agentes químicos afecta no solo a la víctima, sino a las personas con las que se relaciona y los contextos donde interactúa. B. Durante la hospitalización no se realiza intervención sociofamiliar. C. Se debe realizar una recepción y evaluación de la familia y como intervenciones se puede realizar terapia familiar y grupos psicoeducativos por parte de un equipo interdisciplinario. D, A y B son correctas. Las siguientes son preguntas solamente de falso y verdadero. Entonces dice, cuando se está realizando intervención en primeros auxilios psicológicos, no se debe preguntar a la víctima acerca de sus necesidades, sino que se deben imponer, teniendo en cuenta la formación y experiencia del equipo de salud. 9.
La incorporación de la víctima a la sociedad es un proceso complejo y necesario. Cuando la víctima logra reintegrarse a su vida social o cotidiana en el menor tiempo posible, se generan las condiciones para un buen estado de salud mental. Y décima, dice, los trastornos mentales más frecuentes asociados a las víctimas de ataque con agentes químicos son depresión mayor, consumo de sustancias psicoactivas, especialmente alcohol, intentos de suicidio y trastornos de ansiedad, la mayoría precedidos de duelos patológicos. Entonces, ya con eso, cuando ustedes hagan su lectura, tienen que estar muy atentos a qué es lo que se les va a preguntar aquí en esto. ¿Listo? Bueno, posteriormente entonces viene, seguimos bajando. El cuestionario. Esas son entonces las dos actividades de esta semana. Ya de posteriormente tenemos actividades para la otra semana de RIPSIS y Vigila y la presentación de la activación de la ruta intersectorial. Entonces, en esta semana son esas dos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ya a la parte teórica. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Les queda claro, digamos, qué es lo que tienen que hacer? ¿O tienen alguna inquietud sobre qué tienen que hacer? No, no, no. ¿Hasta el momento está claro todo? No, ¿Cómo? Dime. es la parte de embalaje de prueba, digamos, las sumatoria. En una parte de que la bolsa y en otra parte de no las bolsas, sino papel y craft. Uy, no te estoy entendiendo bien, que en la parte de embalaje, o sea, ahorita vamos a hablar de la parte de embalaje y las características, ¿cierto? Pero me estás preguntando que si en la parte de embalaje se tiene que meter a una bolsa, es que se te entrecorta. Ahorita vamos a hablar precisamente de esas características del embalaje. Entonces, si quieres, yo hago mi presentación y si posterior a la presentación aún le queda la duda, entonces me la pregunta al final, ¿le parece? Dice, es que en una parte sale que en bolsa, ¿en la bolsa qué? Laura. Y en otra dice que se deben colocar en un papel craft. No, se debe, o sea, ahorita vamos ya les voy a explicar. O sea, lo que nunca se debe hacer es colocarlos en papel de revistas, ni en papel, digamos, de periódico, ¿cierto? O sea, papel impreso no se debe utilizar. Sí, y se debe echar en una bolsita, ¿sí? Bueno, ya vamos a mirar esa parte. Laura, y si tenemos alguna duda, pues revisamos el material, no te preocupes, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar precisamente con eso. Entonces tenemos, en el tema de toma de muestras forenses, una de las primeras cosas es que sepamos qué es eso de EMP y EF. Entonces, EMP es el elemento material probatorio y EF es la evidencia física. Entonces, la recolección puede hacerse prehospitalaria, o sea, no necesariamente la recolección se hace solamente en urgencias cuando llega la víctima. La recolección de los EMP y los EF se puede hacer desde la parte prehospitalaria o también en el servicio de urgencias. Recordemos que el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal dice que es responsable el personal de salud de la recolección, la preservación y la entrega a la autoridad competente de los EMP y EF. Luego, entonces es muy importante que ustedes conozcan bien las características que deben tener en el embalaje y en la recolección, porque es responsabilidad del trabajador de salud. Entonces, ¿qué es eso de elemento material probatorio y elementos físicos, cierto? Evidencia física. Entonces tenemos que es cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento que conduzca hacia la verdad,
¿Cuáles son? Entonces pueden ser, por ejemplo, huellas, marcas, rastros físicos, químicos, biológicos, electrónicos, perceptibles inclusive a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnologías forenses. ¿Listo? O sea, hay algunos que no se ven y que hay que utilizar algunas tecnologías forenses para poder hallarlos. Entonces, su análisis proporciona una base científica para iniciar una investigación. Entonces, allí decimos, ya tenemos estas pruebas, para decir algo, y sobre eso vamos a hacer entonces nuestro análisis y nuestra investigación. Se busca lograr identificar al autor y confirmar o descartar una conducta punible, o sea, culpable. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Entonces es un proceso continuo y documentado, o sea, es un paso a paso que tiene que estar soportado, eso quiere decir documentado, o sea que cada uno de los pasos tiene que escribirse, tiene que documentarse, tiene que soportarse, ¿cierto? Entonces, es un proceso continuo y documentado aplicado a los CMPIF por parte de los servidores públicos y particulares. O sea, no solamente realizan esta cadena de custodia, no solamente es responsabilidad de los servidores públicos, también de los particulares que están participando. Entonces, particulares que tengan funciones con la finalidad de garantizar que esas pruebas, llamémoslos así, o esos elementos probatorios, tengan autenticidad y tengan capacidad demostrativa. Mientras que la actividad competente, la que corresponda, ¿cierto?, ordena que se le entreguen para ponerlos a su disposición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez del sistema de cadena de custodia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que vigilar el servidor público o particular o tener en cuenta para que se cumpla la cadena de custodia y para que esos CMPIF sirvan, digamos, sirvan como prueba del proceso investigativo? Entonces, en primer lugar, la autenticidad. ¿A qué hace referencia la autenticidad? Entonces, se refiere a la objetividad de estos elementos, ¿cierto? Hallados, recolectados, embalados, transportados, almacenados, que se han analizado bajo técnica y científicamente para poder extraer su capacidad demostrativa, o sea, para poder decir que sí sirven como prueba. Esa es la parte, pero tiene que tener autenticidad, o sea, objetividad. Capacidad demostrativa. ¿Qué es la capacidad demostrativa? Entonces, es aquella que al analizarse técnico científicamente debe aportar información en la vocación probatoria. Entonces, esta se puede perder, esta capacidad demostrativa se puede perder. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se analizan pruebas donde al hacer el respectivo análisis se pierde la naturaleza de la prueba. Por ejemplo, en la extracción de estupefacientes ocultos, pues cuando ya se analizan y se utilizan, digamos, esas pruebas, pues lógicamente esa prueba se pierde. Entonces, por eso hay que ser tan específicos y hay que tener tanto cuidado. ¿Listo? Porque son pruebas que no se pueden recuperar, digámoslo así. O si de un objeto se realiza, bueno, se puede perder también la capacidad demostrativa con el paso del tiempo. Entonces, si nosotros guardamos una muestra biológica por muchos años y fuera de eso no la guardamos cumpliendo las características de recolección, embalaje, etcétera, pues entonces posiblemente va a perder su capacidad demostrativa. O sea que no nos va a servir de prueba. ¿Listo? Entonces, tenemos. ¿Qué otro requisito tiene que tener este sistema de cadena de custodia? La identidad de los EMP y EF. Es muy importante. ¿Qué es identidad? O sea, si yo les pregunto a ustedes, deme su documento de identificación, ustedes me dan un número que es único y exclusivamente de cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, que eso hace que no nos confundamos.
que es diferente la identificación de Aida a la identificación de Lola, ¿cierto? Entonces, es la descripción completa, detallada y objetiva de los EMP y EF, donde se registra su estado físico, su apariencia, o sea, se describe toda la muestra, su localización en el lugar de los hechos, cómo fue encontrada, cómo fue localizada y todas las características que sirvan para individualizar esa muestra, para que se sepa que esa muestra es única, que no hay otra igual. La integridad, entonces, ¿qué quiere decir integridad? Que los EMP y los EF no deben presentar alteraciones en las partes que lo componen, porque si no, no nos van a servir, ¿cierto? En el momento del hallazgo, de la recolección y el embalaje, y que sus características no han sido alteradas. Por decir algo, si hay sangre que se coagula y ya no se pueden hacer determinadas muestras. Entonces, en determinado momento, si no hay integridad de esa muestra, pues no va a servir para nada. ¿Listo? Preservación es otra característica que hay que tener en cuenta cuando estamos recolectando las muestras, embalándolas, etcétera. Entonces, es la aplicación de diferentes técnicas. Se le aplica a la muestra una técnica que va a permitir o va a garantizar que esta muestra no se contamine o no destruya su capacidad demostrativa. Debe mantenerse en unas condiciones adecuadas para su conservación e inalterabilidad. ¿Listo? Seguridad. Entonces, quiere decir que van a embalar, van a recolectarla, a embalarla de la tal manera que haya el mínimo riesgo por pérdida, daño, deterioro exógeno de los elementos materiales probatorios y elementos físicos. El almacenamiento, entonces, en el momento de almacenar hay que tener en cuenta las condiciones en las cuales se hace, hay que tener en cuenta las características de cada elemento material probatorio, porque habrá características de humedad, habrá características de temperatura que se tienen que conservar para poder almacenar estas pruebas y que continúen sirviendo como elementos probatorios. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Hasta aquí tienen claro el tema? Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar la parte entonces del embalaje. Entonces tenemos recolección, embalaje y rotulado. Generalidades. Entonces recuerden, si es la Policía Nacional la que debe embalar, rotular, observar, analizar, debe hacer una valoración, una documentación y una fijación en el lugar de los hechos. Quien recolecta debe, en primer lugar, observar las condiciones de bioseguridad y protección. Entonces, recuerden la importancia de los guantes, ojalá de nitrilo, de la bata, de las gafas. O sea, todos los elementos de bioseguridad son importantes. Previo a la recolección, embalaje y rotulado de los elementos material probatorios y físicos, se debe realizar el alistamiento de los recursos necesarios y adecuados para tal fin. Entonces, no se recomienda que empiecen la recolección y el embalaje sin este tipo de elementos, sino que empecemos y vayamos parcialmente, ¿no? Porque eso se presta precisamente a que se dañe la cadena de custodia. Entonces, cuando yo ya vaya a hacer la recolección, el embalaje, debo saber qué kit o qué elementos son los que yo necesito para realizar esa recolección, ese embalaje, y no estar de pronto suspendiendo esa actividad para poder ir a conseguir los instrumentos necesarios. ¿Listo? Se debe diligenciar por separado el rótulo. Nunca se debe escribir sobre los elementos materiales probatorios, o sea, se debe escribir la tarjeta adhesiva antes, no colocarla encima de la bolsa
porque lógicamente va a maltratar los elementos probatorios y los va a contaminar. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma separada. No, aquí es donde le decía al aprendiz que me preguntaba, dice, no usar papel preimpreso o periódico o revistas para embalar. ¿Por qué? Porque eso suelta tinta, ¿cierto? Y va entonces a interferir en la cadena de custodia, va a interferir en la identificación del EMP. Las prendas húmedas que contengan manchas o fragmentos de tela antes de embalarlas deben dejarse secar a temperatura ambiente, protegiéndolas del sol y el agua. Luego, envolverlas en papel, ¿sí? Papel no, o sea, se deben envolver en papel C-Craft, no envolverlas en papel impreso, acuérdese, y meterlas en bolsa plástica, ¿cierto? ¿Cuándo no se debe hacer esto? Entonces, esta última parte es en caso de no requerir un análisis biológico o genético. De ser así, se debe embalar siempre en papel, sin bolsa. ¿Listo? No sé si fui clara. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿cómo se debe hacer esta recolección? Entonces, se debe hacer, entonces, envolverlas en papel y en bolsa plástica. Esta última, para el caso de no requerir análisis biológico genético, se debe embalar siempre en papel, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces que, vamos acá a recordar otros tips que no los anoté, pero que me parecieron posterior, o sea, sí los tengo anotados acá, pero no los pasé a diapositiva y me parecen muy importantes. Entonces, al recolectar un MP y un EF, se debe tener en cuenta que pueden contener huellas, pueden contener residuos de evidencias, trazas. Por lo tanto, se debe evitar cualquier contacto que pueda generar la destrucción o alteración de estas. El uso de guantes, preferiblemente de nitrilo, previene la producción de nuevas huellas latentes, reduce el riesgo de alterar o destruirlas y por lo cual la manipulación debe ser mínima. O sea, a pesar de tener guantes de nitrilo, siempre debemos pensar en que las muestras se deben manipular lo menos posible. Se debe evitar contaminarlas con soluciones propias de los procedimientos de atención de las víctimas. O sea, las muestras se deben evitar que, por ejemplo, se contaminen con semen, con orina, con sangre, porque pues esto hace que la investigación sea más difícil. Ya dijimos que de encontrarse húmedas se debe dejar secar a la temperatura ambiente, protegiéndolas del sol y del agua. Las prendas de vestir rotuladas como EMP y EF de las víctimas y el sospechoso nunca se deben unir. Esto es muy importante, o sea, no se puede coger y todas las muestras que encontremos echarlas en una sola bolsa, no, hay que separar cuáles son los EMP y EF de la víctima y cuáles son los EMP y EF del agresor. En lo posible, hay que recoger muestras patrono de referencias con cada uno de los EMP y EF. Esto es muy importante para poder tener puntos de referencia que sean pertinentes y que sean adecuados. Entonces, el manejo de los EMP y EF que provienen de IPS, o sea, de prestadores. En primer lugar, se debe dar aviso inmediatamente a la policía judicial o a la primera autoridad del lugar. Segundo, los EMP y EF recuperados por personal de salud, Policía Nacional y Laboratorio de Medicina Legal. O sea, esa debe ser la cadena, ¿cierto? El personal de salud le entrega a la Policía Nacional y la Policía Nacional le entrega a los laboratorios de medicina legal. EMP y EF recuperados por parte de una autoridad forense y que requieran análisis por parte de los laboratorios, entonces se debe pasar
directamente a los servicios de salud, a los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y entidades que cumplen esas funciones de policía judicial, como son el CTI y la Policía Nacional. En todos los casos se debe registrar la recuperación de los EMP y de los EF en la historia clínica y en la epicrisis. Entonces, siempre, acuérdense que estos son documentos completamente confidenciales, pero siempre cuando van a entregar, entonces debe estar consignado en la historia clínica. ¿Listo? En todos los casos, cada IPS debe capacitar, aplicar y suministrar a su recurso humano para garantizar la cadena de custodia. En cada caso del traslado del paciente, en caso de que haya traslado del paciente a otra institución de salud posterior a la recuperación de los EMP y EF, se debe entregar a la policía judicial estos EMP y estos EF, o sea, si se sabe que va a trasladar el paciente y tiene ahí unos elementos probatorios, entonces tienen que entregarse a la Policía Nacional. Estos elementos probatorios tienen que irse con el paciente, o sea, en ningún momento se puede trasladar al paciente y dejar los elementos probatorios en esa clínica, ¿cierto? Entonces, en la manipulación, entonces, de no ser, pues se debe trasladar a la entidad que reciba el paciente. En la manipulación del EMP y EF se deben conservar las medidas de bioseguridad. No limpie los EMP y EF con ningún tipo de sustancia. Se pueden perder las huellas u otro tipo de rastros. ¿Cómo es la forma de recolección, embalaje, rotulado, entrega a la autoridad competente y recomendaciones prácticas para el manejo de la MP y F? Deben entonces, de tipo de prenda, debe fijarse el tipo de prenda y la evidencia traza. Para el embalaje se debe usar bolsas de papel, aislando con papel limpio, no impreso, las manchas o las dos cosas. ¿Listo? Evitar contaminar con soluciones propias de los pacientes. Eso ya lo habíamos dicho. Esas son, digamos, como las cosas importantes que yo tomé del material de formación de ustedes. Entonces, no sé si Laura le queda, digamos, claro. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre cómo se debe hacer esa recolección? Entonces recuerden, hay que conservar la cadena de custodia. La cadena de custodia tiene que permanecer y debe tener unas características que son la autenticidad, ¿cierto? La capacidad demostrativa, la identidad, la integridad, la preservación, la seguridad y el almacenamiento, ¿sí? Y tenemos que para recolectar, embalar, entonces, en primer lugar, no unamos las MP o F de los pacientes, de las víctimas, con las de otras personas. No se deben unir. Se debe entonces tener mucho cuidado en no quitarle las huellas, utilizar guantes de nitrilo en estos momentos. No se debe, si la ropa está mojada, se debe o húmeda, entonces se debe dejar secar a temperatura ambiente. No se debe unir la ropa entonces del agresor con la ropa de la agredida. El rótulo no se debe hacer sobre el EMP o el EF. Creo que esas son las conclusiones importantes. No sé entonces si en este momento ustedes tienen preguntas o si les queda clara cómo es el embalaje, el rotulado, etcétera. ¿Alguien tiene alguna pregunta o sobre la parte de la plataforma o sobre no sé qué comentario quieran hacer? ¿Cómo van en la elaboración de las actividades? ¿Están al día?
Una. Sí, dime. Yo he enviado actividades, pero no he evidenciado la verificación. Voy un poquito atrasada, espera, te digo qué actividades están pendientes. De pronto tú estás pendiente, alcanzamos a mirar, porque por el tema de la plataforma hubo un retraso terrible, entonces me atrasé y estoy ya tratando de adelantarme, pero ¿de qué ficha eres? ¿De la 325-5296 o de la 325? Permítame, ya le digo el otro número. 325-5294 o 325-5295. La que termina En 94. 294. Bueno, vamos a entrar y vamos a mirar. Esta es la que termina en 294. Aquí en el foro social me faltan. Ya te digo quién es, pero ¿qué actividad es la que te falta porque aquí ya yo tengo unas actividades todas. El campamento y el estudio de gas. Esas no las tienes calificadas. Tengo pendiente por calificar 6 y 6 borradores. Entonces, tenemos, ¿cómo es tu nombre? Judith. Es que con esa situación de la plataforma hubo un atraso terrible. Mire, de esa actividad del mapa mental me falta por calificar a Miguel Ángel Cárdenas, a Luz Daniela Torres, a Lady Joana Lozano, a Luz Mary Collazos, a Francis Jacqueline Cabrera, a Ángela Juliet Cerón. ¿Tú estás ahí? ¿Cómo me dijiste? Sí, señora. Ya estoy. Exacto, entonces por eso es que no ha salido. Yo trato de adelantarme hoy, más tarde mañana, y eso que todo el fin de semana trabajé, pero es que tenía un atraso supremamente grande por la situación de la plataforma, porque si la plataforma no sirve, entonces no puedo calificar. Y entonces voy atrasándome todos los días, entonces, pero ya prometo que de aquí a mañana tienen todas sus calificaciones listas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, quiero pues agradecerles la participación. Recuerden, es que tenemos con ustedes muchas... Sí, dime. Es que mi nombre es Michelle, yo soy de la ficha, la que termina en 03, si no es más, miente 95. El Lo 90. que sucede Sí. es que yo subí la de el caso, pero la subí mal. Entonces yo le había mandado un correo a ver si me permite volverlo a subir. Sí, claro, desde que usted eso tiene infinidad tiene, ya miramos, por favor. Todas las actividades tienen intentos múltiples, o sea, indefinidos. Entonces, me dice que es de la 95. Sí, señora, la que estudio de caso, no me deja volver a subir otra. Permítame ver, miramos. Entonces dice que termina en 95, estudio de caso. Qué raro porque yo siempre se las abro. Cuando le sale el D, yo se las abro. Pero es que todas deben estar abiertas. Mapa mental, estudio de caso. ¿Cómo me dijo su nombre? Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Espera, a ver, miramos. Michelle Tatiana Rodríguez. No, pero está pendiente por calificar, por eso es que no la deja. Sí, señora, me quedó mal unas cosas, entonces no sé si puedo volver a... O sea, en el momento en que yo la califique, pues ya yo tengo aquí nota, Michelle,
y en el momento en que yo la califique, pues yo le retroalimentaré, digamos, si tiene que modificar alguna cosa o si no es necesario. Y si tiene que modificarla, de todas maneras yo la abro nuevamente. O sea, no se la deja subir porque está pendiente de calificación también. ¿Listo? Vale, Ese es el muchas motivo. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, señora. ¿No? Bueno, entonces mañana nos volvemos a encontrar con ustedes precisamente con el manejo psicológico a las víctimas a la 1 de la tarde. ¿Listo? Recuerden la fecha del 10 de julio. Carguen todas sus actividades. Si ahorita, después de esta conferencia, aún encuentran que hay alguna inquietud, alguna objeción, alguna pregunta, pues me la hacen. Aspiro a mañana poderles tener ya calificadas todas sus actividades. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, que descansen. Gracias. Chao, chao. Gracias.